Buen día a todos. En nombre del capítulo estudiantil del Instituto de Investigaciones en Materiales de la Sociedad Mexicana de Materiales, les damos la bienvenida a este evento, el cual es parte de nuestro ciclo de seminarios virtuales sobre lo último en materiales. Le agradecemos al doctor Raúl Escamilla Guerrero, quien es investigador titular B del Instituto de Investigaciones en Materiales, quien será nuestro ponente el día de hoy. El doctor Raúl Escamilla Guerrero cursó la carrera de Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Obtuvo los grados de maestro y doctor en Ciencias. Realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Química de la Universidad Complutense de Madrid. El investigador del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM de tiempo completo. Cuenta con el nivel C del programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo y nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Su trabajo de investigación se centra en el estudio experimental y teórico de aleaciones de materiales basados en boro, carbono, tierras raras y elementos de transición y compuestos tipo perovskita, pirocloro, para estudiar su estructura cristalina y sus propiedades elásticas y electrónicas. Como investigador titular, ha publicado 57 artículos con un factor H de 13. Sin más, démosle la bienvenida al doctor Raúl Escamilla Guerrero, quien impartirá el seminario titulado Estudio de la estructura electrónica del pirocloro, gadolinio 2, rutenio 2, oxígeno 7, efecto de la sustitución de iones divalentes en los sitios de iones trivalentes. Adelante, doctor. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Agradezco la invitación que se me hizo. Realmente me causó sorpresa, ¿no? Porque realmente te comentaba a quien me invitó que pues me ha tocado en esta pandemia nada más dar 2 pláticas, ¿no? Esta es una tercera plática, pero aún así me siento emocionado. Bueno, vamos a ver qué podemos presentarles a ustedes. El índice está formado por los siguientes puntos: una introducción, objetivo, desarrollo experimental, síntesis y caracterización, resultados, rayos X, incluimos unos cálculos teóricos, hacemos unos estudios de XPS para determinación de los orbitales químicos y hacemos medida de resistencia a baja temperatura. Finalmente, presentamos conclusiones. Bueno, de la palabra pirocloro fueron descubiertos en 1930 por este señor von Gardner. La estequiometría es 227 y su nombre de pirocloro viene que era un mineral verde que al entrar en fricción originaba una flama por la razón de piros. En el estudio de las estructuras cristalinas, como primer ejemplo, presentamos a la perovskita. La perovskita es bien conocida por todos, donde el radio iónico del catión A debe de ser mayor que el catión B. El átomo A lo encontramos en el centro del cubo, mientras que los átomos B los encontramos en las caras de los cubos. Generalmente presentan los átomos A una coordinación 8, mientras que los átomos B presentan una coordinación 6, formando octaedros. Cuando nosotros hablamos de dobles perovskitas, nos referimos a que hay cambios en los átomos tipo B de la perovskita. Sustituimos otro átomo, un B'. En esta razón presentamos una estructura similar a la de perovskita, pero la diferencia importante es que presentamos octaedros con los átomos B y otros octaedros con los átomos B'. Su notación de fórmula es A2B2 oxígeno 6. Si nosotros adicionamos un átomo extra de oxígeno, tenemos algo que se llama pirocloro. Las coordinaciones son muy complejas en este caso y es el tema que nos va a departir esta plática. Para formar pirocloros tenemos nuestra tabla periódica. Es importante hacer énfasis en los radios iónicos y estados de oxidación. Podemos formar un pirocloro si el átomo A trabaja con 3 más y B con 4 más. Vemos que hay equilibrio, balance de carga, 4 por 2 son 8 en el átomo B y 3 por 2 son 6. Entonces 6 y 8 son 14, la estructura está balanceada.
Sin embargo, podemos formar la misma fórmula química de pirocloro si nosotros en el átomo A utilizamos estados de valencia 2 más y en el sitio B 5 más. ¿Con qué elementos podemos formar estos pirocloros? En el caso de 2 más puede ser calcio y estroncio. En el caso de 5 más podemos tener átomos con estado de oxidación como es el rutenio. Chequen que el rutenio tiene 2 barras. Hay una división de un rojo intenso y un rosita o color mamey, no sé. Vamos a dejarlo como rosa. Eso significa que presenta una valencia mixta, ya sea 4 o 5. El manganeso es un poco más complicado, también presenta estados de oxidación. Podemos tener 4 o 5, el cromo está clavado completamente. Y bueno, en fin, podemos hacer en el átomo A3, podemos tener todos los elementos de tierras raras, como son el cerio, el praseodimio, bromecio, samario, tutu, gadolinio, terbio, disprosio. Hay elementos que presentan valencia mixta, por ejemplo, el praseodimio, que puede tener 3 más o 4 más, pero aquí, bueno, en este dibujo no está presente. Entonces, con todos estos podemos formar pirocloros. ¿Cuáles son las características físicas que tienen estos materiales? Pueden ser buenos conductores, o sea que presenten una resistividad tipo metálico, semiconductor, que presenten una brecha de energía, superconductor, materiales que a una temperatura dada su resistencia se vuelve cero. Desde el punto de vista magnético pueden ser ferromagnéticos o antiferromagnéticos. En el primer caso todos los espines están orientados en la misma dirección y en los antiferromagnéticos presentan los espines antiparalelos. ¿Qué aplicaciones pueden tener estos materiales? Son buenos catalizadores, algunos son aislantes térmicos, otros eléctricos. Sirven como imanes en el caso de los ferromagnéticos o bien como electrodos. Como la estructura cristalina ya habíamos presentado en la imagen, pero esta imagen corresponde al material que en cuestión tiene que ver con la plática, es gadolinio 2, rutenio 2, oxígeno 7. Como se ve, este es un apilamiento muy compacto de octaedros tipo rutenio y de materiales de coordinación 8 con el gadolinio. Las posiciones atómicas de este material. Vemos que la posición del gadolinio es una posición fija, es 0, 0, 0. Rutenio es otra posición fija, un medio, un medio, un medio. Oxígeno 1 tiene 2 oxígenos, 1 y 2. El oxígeno 1 tiene otra posición fija, que es punto 375. Sin embargo, el oxígeno 2 tiene una posición variable, que es la X, la posición 4F, 48F. Es interesante que una estructura cúbica nada más dependa de una variable, que es en este caso X. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? Bueno, ver de qué manera afecta la sustitución en los sitios de gadolinio por un dión divalente. En este caso, el dión divalente es el cobalto. Vamos a ver cómo afecta la estructura cristalina y sus propiedades eléctricas y de transporte. Bueno, nosotros hicimos un estudio de estructura cristalina y para ello utilizamos un equipo como el que se muestra en la fotografía. Fue un Bruker D5000, ¿no? Que a duras penas sigue trabajando en el instituto. El refinamiento de estructura, el refinamiento de la estructura por el método de Rydberg, que utilizamos el programa MAUD. No nada más utilizamos, existe una variedad de programas, ya sea comerciales o de uso académico, que no cobran, no es comercial y que puede accesar cualquier persona. En particular, este programa cualquier gente lo puede bajar de la red. Bueno, ¿qué nos ayuda a hacer un refinamiento de Rydberg? Lo que nos ayuda es obtener con precisión los mejores parámetros de red de la celda unitaria en particular. Existen otros programas con los cuales podemos calcular longitudes de enlace y ángulos de enlace. En particular, longitudes de enlace y ángulos de enlace son muy interesantes para poder estudiar el comportamiento de los octaedros. Hicimos estudios de XPS. Este equipo de XPS es la versión antigua que
que existía en materiales, ya tenemos una versión más moderna, pero lo que nos ayuda a este equipo es a identificar los orbitales químicos que están presentes en nuestro compuesto. En particular, cómo contribuyen los átomos de valencia y cómo contribuyen los átomos más cercanos al core, y los podemos identificar a través de un estudio de un proceso de convolución. Hicieron medidas de R contra T a baja temperatura. ¿Para qué hicimos medidas de R contra T a baja temperatura? Para poder determinar el mecanismo de transporte en estos materiales, en particular para poder determinar el valor de la energía de la brecha. Un semiconductor está caracterizado por una brecha de energía. Bueno, ¿cuáles fueron nuestros resultados? Nosotros presentamos en esta gráfica la concentración 0, 0.1 y 0.4. En este caso hacemos sustituciones. Bueno, está mal la fórmula que está ahí abajo. Hacemos un estudio y vemos que hay un corrimiento de parámetros de red. Un corrimiento de picos. Al ver un corrimiento de picos, ya sea a la izquierda o a la derecha, nosotros podemos darnos cuenta si el parámetro de red se incrementa o disminuye. Si los picos hay un corrimiento respecto a 0 a la izquierda, es que los parámetros de red se incrementan. Si es inversamente, pues disminuye. Se hizo un estudio de refinamiento de Rydberg de la estructura, ¿de acuerdo? Vemos que con el contenido de cobalto el parámetro de red disminuye. Si nos damos cuenta, disminuye para 0.4. Entonces, a pesar de que es una línea recta, podemos inferir de que esto no tiene un comportamiento, para concentraciones mayores se segrega el contenido. Nos dimos cuenta que si incrementamos arriba de 0.4, el cobalto empieza a segregarse. Eso significa que no cumple con una ley de Vegar porque no se genera una solución sólida, desde 0 hasta 1. A pesar de eso, los ajustes del espectro del difractómetro de rayos X corresponden. Lo que es la línea azul es la diferencia entre el teórico, en este caso, la línea continua, y las pelotitas rojas, ese era el experimental. Si la diferencia entre uno y otro es una línea horizontal completamente, eso nos daría información sobre que la estructura es bien simulada a través del modelo que estamos proponiendo. Las barras de color rosa corresponden a las posiciones de las reflexiones de nuestro patrón, en este caso teórico. Hicimos medidas desde lo que es 10 en 2 θ hasta 140 con un paso de 0.02. Este tipo de características nos dan un tiempo de medida de alrededor de 2 horas. Las intensidades, como se dan cuenta, son por 10 a la... Bueno, estoy medio ciego, creo que es 10 a la 3. 2.4 por 10 a la 3, entonces son una intensidad muy confiable para hacer este tipo de estudios. Bueno, nosotros sabemos que estamos trabajando un pirocloro que tiene la fórmula química gadolinio 2, rutenio 2, oxígeno 7. Se ha reportado que este compuesto tiene un comportamiento antiferromagnético, es semiconductor con una brecha de 0.1 electronvolts, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos en este trabajo? ¿Cómo contribuimos desde el punto de vista teórico? Lo que hicimos fue un cálculo teórico a través de un programa que se llama CASTEP, utilizado dentro de un macro que se llama Materials Studio. Hicimos la simulación de este material. Bueno, ya podríamos luego entrar en detalles. Utilizamos una aproximación de LDA más U. LDA más U es la aproximación de densidad local, con un valor de U que es un valor para, se llama, vamos a decirle, es una constante de Hubbard que modula de acuerdo a los elementos magnéticos, la aproximación modula y mejora la aproximación. Y además que es importante, bueno, que nos genera un valor con mayor precisión de la brecha de energía. Para todo esto utilizamos, que no lo había mencionado, un grupo espacial que corresponde al pirocloro, en este caso FD3M.
Lo que nosotros logramos después de hacer variaciones desde sin U y con U, nosotros nos dimos cuenta que con U podemos simular una brecha de energía de 0.89, redondeando 0.09, el valor reportado experimental es 0.1 electronvolts. Entonces nos reproduce muy bien la brecha de energía. Además de que también nos reproduce el comportamiento magnético, que es antiferromagnético. Lo que tenemos a la izquierda es lo que llamamos bandas electrónicas. Los que están sigma, F, Q, E, son direcciones a lo largo de la zona de Brillouin. Entonces, lo que nosotros podemos reproducir a través de una proyección de esas bandas sobre la gráfica derecha es a lo que se llama la densidad de estados electrónicos. En este caso es total y parcial. La total es la contribución de los envolventes de las parciales. En este caso, contribuyen con gadolinio 4F, rutenio 4D, oxígeno 2P. Si nos damos cuenta, estas son las contribuciones de valencia. Estamos hablando de la banda de valencia. ¿Y por qué hicimos esto? Bueno, por la siguiente razón, vamos a verlo más adelante. Nosotros todas las muestras se les hizo un estudio por XPS, les decía fotoelectrones de rayos X en el Instituto de Materiales. Estos espectros que les estoy mostrando a continuación se les llama Survey. Survey es algo similar a lo que obtenimos en rayos X cuando hacemos una medida desde 0 hasta 120 grados. Pero en este caso lo que nosotros estamos haciendo va viendo energías en electronvolts y lo que estamos viendo son las contribuciones de los orbitales químicos de los elementos que forman parte de nuestro material. En este caso vemos los cobaltos 4P, ¿sí? Vemos también el más intenso de todos es el oxígeno 1S. Vemos las contribuciones de rutenio 3P y rutenio 3D. Más cerca de cero vemos las contribuciones de gadolinio 4D y muy, muy cerca de cero vemos algo que habíamos visto en la densidad de estados electrónicos, que eran los rutenios 4D y muy cerca los 2P que, bueno, por el tipo de gráfica no se logran detectar. Hay algo interesante. Nosotros para analizar el orbital rutenio 3D tenemos que tomar en cuenta muchas cosas. En particular, tener patrones de referencia. Nuestro patrón de referencia en nuestro estudio fue rutenio oxígeno 2. Si se ven, rutenio oxígeno 2 son las pelotitas en transparentes. Ese espectro es característico de un estado de oxidación rutenio 4+. En este caso lo estoy comparando con la contribución del rutenio en el pirocloro, mercurio 2, rutenio 2, oxígeno 7. ¿Y cuál es la diferencia de ese rutenio respecto al rutenio 2? Bueno, resulta que el rutenio que forma parte del pirocloro con mercurio tiene un estado de oxidación 5+. Es por esa la razón que aparece corrido hacia mayores energías el rutenio 5+. ¿Y a qué viene todo esto? Pues vamos a ver cómo se comporta el rutenio en nuestro compuesto cuando lo dopamos con cobalto. Cuando lo dopamos con cobalto para 0, X igual a 0, tenemos rutenio 4+. Pero conforme nosotros empezamos a incrementar el contenido de cobalto, empieza a aparecer una contribución de rutenio 5+. ¿De acuerdo? ¿Y a qué viene todo esto y cómo podemos dar una explicación? Bueno, a la derecha de la imagen aparece una reacción. Resulta que para tener rutenio 5+, nosotros podemos tener rutenio 4+, más un hueco. Bueno, perdón, ahí el H debe estar a la derecha. Rutenio 4+ implica rutenio 5+, un hueco. Porque tenemos un hueco y un electrón, bueno, se aparean y nos dan rutenio 4+. Entonces estamos de acuerdo, esa H está mal colocada ahí. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando el rutenio, cuando el cobalto empieza a sustituir al gadolinio, hay un estado de valencia mixta del rutenio, que es rutenio 4+ y rutenio 5+.
pero al estar agregando el rutenio 5 más, estoy metiendo un hueco, ¿de acuerdo? ¿Y cómo vamos a olvidarnos de este tema rapidísimo? De inicio, nosotros cuando empezamos con gadolinio 2, rutenio 2, oxígeno 7, y meto el cobalto en los sitios de gadolinio, que es cobalto 2 más, estoy cambiando un 3 por un 2, entonces estoy metiendo huecos en la estructura. Entonces, indirectamente a través de este estudio me puedo dar cuenta que sí está sucediendo eso, estoy metiendo huecos en la estructura. Bueno, ¿y cómo lo veo? ¿Cómo se afecta la banda de valencia? Ustedes saben que analizar la banda de valencia es muy interesante porque nos puede dar el tipo de comportamiento del material, ya sea aislante, semiconductor o conductor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestras gráficas? Que cuando sustituyo cobalto por gadolinio, chequen el índice abajo es la medida experimental por XPS. Resulta que la intensidad a 0 electronvolts, conforme estoy metiendo cobalto, empieza a incrementarse. Físicamente, ¿qué significa eso? Bueno, que el número de portadores de carga empieza a incrementarse. Basándome en la medida anterior de que se empieza a incrementar huecos, esta sería una razón, una evidencia experimental que el número de portadores, en este caso huecos, empieza a incrementarse. ¿Para qué me sirvió la densidad de estados calculada? Bueno, para identificar cuáles son las contribuciones al nivel de Fermi, ¿no? Chequen que el máximo coincide con el máximo experimental y, bueno, hay una contribución muy cerca de 0 electronvolts, que es el rutenio 4D y el oxígeno 2P. Entonces ya está completamente. ¿Cómo puedo saber qué papel juegan los portadores que se incremente? Para saber cómo contribuyen los portadores a un mecanismo de transporte, lo que tengo que hacer son mediciones de resistencia eléctrica a baja temperatura. Tengo un semiconductor por default, donde es el gadolinio 2, rutenio 2, oxígeno 7, y ahora me doy cuenta que si le meto cobalto en los sitios de gadolinio, el número de portadores se incrementa. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un semiconductor con una brecha de energía de 0. electronvolts, entonces estoy incrementando portadores. Yo esperaría así drásticamente, esto no es cierto, pero en un dibujo artístico, de que el comportamiento semiconductor disminuyera y tendiera a una transición a un tipo de comportamiento metálico. Pero vamos a ver cómo son las medidas. Estas son las medidas de R contra T. Igual se trabó el internet. O te destapaba. Entonces, tengo las medidas de resistividad. Chequen, son las medidas normalizadas en la gráfica amplia sobre 300 grados Kelvin. Y a la derecha tengo un ajuste. Bueno, ¿por qué hago ese ajuste? Por principio de cuentas. Una manera para determinar la brecha de energía de un material semiconductor es ajustarla a través de una ecuación que está en la parte baja de su gráfica. ¿Sí? Entonces, al hacer este tipo de apreciación, sería 1 entre T contra el logaritmo natural de resistencia. ¿Sí? Entonces, lo que yo obtengo es que a altas temperaturas, el comportamiento de mis curvas tiene un comportamiento lineal. A través de hacer un ajuste por mínimos cuadrados, yo podría encontrar cuánto vale EG. Bueno, aquí está en inglés, ¿no? Pero sabemos que es la brecha de energía. Entonces, para X igual a 0, tengo un valor de 0. Híjole, no veo muy bien aquí. 0.9. Y conforme empiezo a meter cobalto, dense cuenta que esa brecha empieza a disminuir. Si yo tuviera una concentración óptima, esa de cobalto, yo esa brecha podría volverla a 0, ¿sí? Pero sabemos que el cobalto no va a entrar completamente en gadolinio, ¿no?
Entonces, haciendo una conjetura hipotética, podría darme cuenta que si yo sigo sustituyendo cobalto al 100% y tengo un pirocloro con cobalto 2, rutenio 2, oxígeno 7, ya no tendría un semiconductor, posiblemente podría tener un comportamiento metálico. Estamos divagando. Entonces, la brecha de energía empieza a batirse. De esa manera, puedo darme cuenta que conforme se incrementa el cobalto, implica un crecimiento de los portadores de carga, que en este caso son huecos, y eso que implica, como lo veo reflejado en mi material semiconductor, que la brecha de energía empieza a disminuir. Posteriormente hicimos ajustes también a bajas temperaturas, pero bueno, ahorita no viene al caso, y esa relación ya es un tipo de relación de T a la menos un cuarto. Existen varios modelos que podemos ajustar medidas a bajas temperaturas. Y de esa aproximación de T a la menos un cuarto podría calcular directamente o experimentalmente lo que es la densidad de estados electrónicos. Bueno, ¿qué conclusiones llegamos? Bueno, ya vimos que conforme metemos más cobalto en la estructura, sucede algo. Disminuye el parámetro de red A. Bueno, ya no expliqué esto. ¿Por qué razón disminuye el parámetro de red A? Bueno, la explicación es de que el cobalto es más pequeño que el gadolinio. ¿Y por qué el cobalto no entró en los sitios de rutenio? Pues resulta que el cobalto en ese estado de oxidación es más grande que el rutenio. Si entrara en el rutenio, crecerían los parámetros de red. Pero es más pequeño que el gadolinio, pero más grande que el rutenio. Y nosotros lo que vemos es una disminución del parámetro de red. Entonces, esto trae como consecuencia que las longitudes de enlace del rutenio con los respectivos átomos de oxígeno disminuyen. Cálculos teóricos a través del programa CASTEP nos da que el material es antiferromagnético y semiconductor con un valor de eje de 0.97. Dense cuenta de que experimentalmente nos dio 0.97, pero teóricamente 0.89, ¿no? Que es del orden de magnitud. Identificamos a través de la densidad de estados que las contribuciones principales a la banda de valencia son los rutenios 4D y los oxígenos 2P. Casualmente ya no les mencioné más, pero resulta que hay un traslape, hay una hibridación entre los rutenios y oxígenos 2P cerca del nivel de Fermi, lo cual origina que el tipo principal de, bueno, ¿para qué nos sirve la densidad de estados? Podemos identificar el tipo de enlaces. En este caso, debido a la hibridación cerca del nivel de Fermi, vemos que hay una contribución iónica del rutenio y oxígeno 2P, como debería de esperarse. Estudios de XPS nos muestran que conforme empieza a doparse los sitios de gadolinio con cobalto, empieza a aparecer una contribución de valencia mixta rutenio 4 con rutenio 5+. La presencia de rutenio 5+ induce un incremento en los portadores de carga, en este caso huecos. Y finalmente, mediciones de resistencia eléctrica a baja temperatura muestran un comportamiento semiconductor. Aquí podríamos explayarnos más y decir que ese comportamiento, bueno, que la brecha de energía empieza a disminuir conforme la cantidad de cobalto empieza a sustituir el gadolinio. Y este hecho es confirmado por el incremento de la banda de valencia a 0 electronvolts. Bueno, la quise hacer muy didáctica la plática, muchachos. Y finalmente, bueno, estos resultados formaron parte de la tesis de la doctora Amaranta Castro, que se tituló el año pasado en posgrado de Ingeniería y Ciencias Materiales. Las medidas de XPS fueron llevadas por el físico Lázaro Huerta. Las medidas de R contra T fueron llevadas a cargo por el doctor Conde Gallardo del CIMBESTAD del Politécnico. Bueno, sería todo, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora vamos a entrar a sesión de preguntas y respuestas. Si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta, por favor escríbala en el chat y aquí le damos lectura para que el doctor nos dé sus comentarios.
Nada más como comentario, quien desea hacer alguno de estos estudios teóricos, nuestro grupo originalmente era completamente experimental, pero en los últimos años nos hemos involucrado más en la cuestión teórica. Yo creo que una buena tesis es muy bien aceptada si va a la parte experimental y es apoyado por resultados teóricos, ¿no? Sería lo ideal. Y ya no estamos en la etapa de que uno era del poli y otro de la universidad, ¿no? Yo creo que sería muy buena idea complementar esas dos cosas. Así es, doctor. Pero sí, también como dice, muy didáctica la presentación. Bueno, muchas gracias, doctor. Pues de qué, muchachos, y a mí me pueden encontrar en el A102 del Instituto de Investigaciones en Materiales. Además de esto, nos dedicamos también a hacer estudios de alta presión, que es nuestro fuerte, ¿no? Síntesis de alta presión, cálculos de alta presión, y no nada más de óxidos, sino también de aleaciones. Mm. Y en nuestros ratos libres nos dedicamos a hacer estudios de propiedades elásticas y mecánicas, ¿no? A través de cálculos. Es que si no aprovecho esta promoción ya no se me va a dar, ¿no? Sí, doctor, usted no se preocupe, para esto son estas pláticas, para que más gente llegue a conocer de su investigación y puedan contactar con usted. Sí, entonces estamos en la mejor disposición. A ver, aquí tenemos una pregunta, doctor. Sí, ¿Cómo se aseguran que los elementos metálicos utilizados estén en las posiciones correctas B'? sí, mira, uno de los cursos que doy en posgrado ahí de materiales se llama método de Rydberg, entonces doy ese curso. Entonces, una de las razones es de que para hacer un modelo teórico tenemos que basarnos principalmente en resultados de estudio por difracción de neutrones. Cuando nosotros hacemos rayos X, los rayos X, a pesar de que hacemos refinamiento de la estructura electrónica, rayos X no ve oxígenos, a diferencia de neutrones. Entonces, para proponer un modelo, nosotros tenemos que utilizar la investigación reportada a través de difracción de neutrones, y bueno, así lo reportaron, nosotros nos basamos en ese tipo de referencias, ¿no? O sea, no, nosotros no, vamos, no proponemos ese modelo, sino que ese modelo ya existe y así lo utilizamos. Muy bien, doctor, muchas gracias. Ujú. Pero sí, también su plática también muy clara, muy entendible, para los que no estamos muy enfocados en lo de caracterización. Sí. Bueno, otra promoción es el curso que pedí de Rydberg, ¿no? A ver si alguien se interesa y podemos dar el curso en línea, ¿no? No quitaría mucho tiempo, ¿no? Sí, podría ser, doctor. Es una buena idea. Ajá, justamente, ¿cómo podríamos tomar el curso, doctor? Pues sería en línea. Bueno, yo no sé si se tengan que inscribir, ¿no? Si se inscriben, mejor para mí. Pero si no, nos pondríamos de acuerdo y hacer una especie como este tipo de seminarios, ¿no? Un Sí, día a la semana, sin quitar mucho tiempo y se acabó. Pondríamos ejemplos muy sencillos. Sí, de hecho, tenemos aquí con el capítulo estudiantil del Instituto de Investigaciones en Materiales, estamos organizando cursos con doctores de diferentes temas y justamente podría entrar el suyo. Ah, pues sí. Nada más, Pues sí, sí se puede. sí, nada más déjeme Bueno, darles esa idea a los compañeros del capítulo y vemos sí, qué podemos organizar. de acuerdo, Ulises. Ujú. ¿Cómo sería?
Oye, ¿podría promocionar mi correo en dado caso que alguien esté interesado? Claro, doctor. Su correo, ya dio usted en dónde lo encuentran en el instituto. ¿Algún otro lugar donde podamos contactarlo? Pues yo digo que a través de correo electrónico, porque lo primero que hago al levantarme es checar mi correo. Ujú. Sí, doctor, adelante, pásenos su correo. Es raulec@unam.mx. Raúl EG, pegadito, raulec@unam.mx. Y alguien si está interesado en cálculos, pues mira, en esta pandemia nosotros lo que con mis estudiantes tengo ahorita 2 de doctorado, estamos haciendo los cálculos desde casa, ¿no? Entonces se podría alguien interesar en hacer algo, obviamente que lo consulten con sus asesores, ¿no? Para que no Así haya es. conflictos. Ajá. Si quisiera caracterizar una muestra de nanopartículas metálicas, ¿podría hacerlo en la UNAM? Sí, yo conozco al técnico, en este caso en los agradecimientos es el físico Lázaro Huerta Arcos, que hace XPS, obviamente pues tendríamos que hablar con él, ¿no? Ujú. Primero, ¿qué tipo de estudio, no? Supongo que es XPS o Sí, rayos X. podría hacerse. Fíjate, Bueno, aquí no especifica ahorita. XPS. Ujú. tendríamos que hablar con el físico y ver las posibilidades, ¿no? O sea, eso no creo que haya ningún problema. Así es, tendría que verse directamente con el técnico encargado. Sí, sí, sí. Ujú. Pero Pero bueno, sí. yo sería el intermediario en ese caso. Ujú. Pero sí, sí se puede hacer eso. Sí, sí, no están cerradas las puertas, ¿eh? Ujú. Bueno, ahorita sí están cerradas por lo del Bueno, COVID. sí, ajá. Ahorita sí, pero bueno, ya, ya pronto regresaremos. Sí. Y bueno, también le estaba diciendo, doctor, que vamos a tener el evento que se nos canceló a principios de año. Ujú. Estamos viendo si lo podemos dar en noviembre, así que también podría utilizar usted un espacio ahí para otra plática o tal vez un curso relacionado, ¿ah? Bueno, pero obviamente va a ser un curso corto, ¿verdad? Sí, Ok. Pues tú ya me dirás, oye. sí, déjeme, lo comento con los compañeros y vemos, bueno, más bien, entonces ahí sí lo estaría contactando directamente la presidenta del capítulo. No, pues adelante. Ujú. Pues bueno, parece que ya no hay más preguntas, Ujú. así que damos cierre. Bueno, con esto damos cierre a este seminario. Le agradecemos, doctor Raúl Escamilla Guerrero, por su disposición y el conocimiento que nos compartió el día de hoy. También damos gracias a los asistentes y como sabrán, esta sesión fue grabada. Posteriormente les haremos llegar el acceso a la grabación por si gustan repasar alguno de los temas que se vieron aquí. Este, a, a todo, a todos los que se registraron, muchas gracias. Y por el mismo correo que mandaron se les va a hacer llegar la, el link del video en, en el que van a poder revisar todo esto que se vio.